Buenos días. Volvemos con una nueva temporada de las píldoras SEIO. En este curso vamos a realizar una píldora mensual que saldrá publicada el tercer martes de cada mes. Y en ellas hablaremos de cuestiones básicas sobre alfabetización estadística, así como de avances punteros en estadística optimización. Por cierto, en la SEIO hemos lanzado un manifiesto a favor de la alfabetización estadística, que puede adherirse cualquiera, basta ir a la web, para promover acciones para entender mejor el mundo de los datos que nos rodea y usar correctamente la estadística para tomar decisiones. Estas píldoras tienen esa intención, surgen dentro de este contexto y en esta aventura, bueno, pues seguiré acompañando a nuestra compañera Anabel Forte, nuestra Sherpa, la guía entre este mundo de datos que tenemos alrededor. Buenas, Ana, ¿de qué hablamos hoy? De montañas no, ¿eh? No voy a guiar a por montañas, entre datos sí, y hoy quiero empezar con dos titulares, ¿vale? Te los leo. El primero es del País, aunque en realidad se reprodujo en muchos medios, y decía, el 0,5% del alumnado por encima de la media según datos de educación. El segundo también es un titular del País de hace un par de años que decía, el extraño caso de Benifaió de la Valdigna. La renta aumenta de 11.428 a 30.682 euros en un solo año. ¿Qué te parece? ¿Qué suenan raros? ¿Y qué es lo que tienen en común? Pues mira, lo que tienen en común es la media, o mejor dicho, una mala interpretación de la media, porque la media es un magnífico resumen de los datos, pero en la práctica su uso puede resultar bastante nefasto, bien por no ser adecuado o bien por estar mal utilizado. Efectivamente, es verdad que la media es algo de lo que se habla mucho, ¿vale? Pero hay que entender qué es, ¿no? Normalmente lo utilizamos como diciendo, es lo que esperamos, ¿no? El valor que espero, si saco un dato, el valor que espero que tome, pero no es eso, ¿vale? En realidad es el valor que si supusiéramos que todos los datos son iguales, es el valor que saldría. Por ejemplo, ¿no? Si yo apuesto contigo, Anabel, tirando una moneda sucesivamente y me llevo 0 euros si sale cara y 1 euro si sale cruz, ¿no? ¿Vale? Si la moneda está bien, vamos a decir que no me haces trampas, ¿vale? Entonces, si la moneda está bien, la media sería 0,5 euros, 50 céntimos, la media de lo que gano, de lo que voy ganando, ¿no? En cada partida sería 50 céntimos, ¿vale? Que sería lo mismo que si ganara 50 céntimos cada vez que tiráramos, ya no si sale, independientemente de lo que salga, ¿vale? Y por otro lado, que si gano 0 o 1 euro, si yo tiramos una moneda, está claro que no me voy a llevar 50 céntimos. O me llevo 0 o me llevo 1. Efectivamente. Tenemos otro caso también, la media de los hijos de una mujer en España. La media de los hijos que tiene una mujer en España es de 1,12. Obviamente ninguna mujer tiene 1,12 hijos, ¿vale? No. Pero además, Raro. familias, sí, sería muy raro, pero tenemos familias que tienen 2, 3 y hasta muchos más hijos. O sea, la media efectivamente no es un valor que digas, Este es el dato que voy a sacar, ¿no? Efectivamente. De hecho, de esa interpretación de como que es lo normal o lo esperado, es el problema del primer titular. Si te fijas en el primer titular, dice algo así como que los alumnos están por encima de la media. Pero ¿qué es la media ahí? Ahí es que la media ni siquiera está seguramente en el entorno de los datos que se pueden observar. Es algo como lo que consideramos normal, y mira que me gusta poco el término normal, ¿no? Pero que lo que consideramos normal en el alumnado. Y bueno, si realmente buscamos una variable para medir la capacidad del alumnado y entonces calculásemos la media, si hiciéramos eso, el titular tiene otra pega y es solo un 0,5% estará por encima de ese valor. O sea, fíjate que nos está diciendo que tenemos un valor supuestamente normal y solo hay un 0,5% que está por encima de ese valor. Podría ser, pero sería algo muy, muy raro. Sí, claro, porque en realidad, claro, la media se calcula sumando todos los datos que tengo
y divido por ese número de datos por el número de datos que hay, ¿no? Es decir, en el caso de estudiantes, esa capacidad que no sabemos muy bien cómo están midiendo, de todos, y lo divides por el número de estudiantes, ¿no? Vale. Sí. Y podríamos entonces esperar, como dices que es raro, ¿no? Ese 0,5%. Podríamos esperar en realidad de la media que la mitad de los datos estuviesen por encima de ese valor, no ese 0,5 que dice que es muy poquito. Sí, claro, que es un 0,5%, es una barbaridad. Bueno, pues la respuesta a tu pregunta es sí y no, porque eso sería lo esperable, ¿no? Lo cierto es que si yo ordeno todos los datos, pues yo espero que el valor de la media esté en torno a la mitad de esos datos ordenados. Pero el problema viene cuando tenemos valores muy grandes o muy pequeños, ¿no? Y ahí la media se ve afectada por esos valores muy grandes o muy pequeños. Y para ejemplificar esto tenemos el segundo titular. Precisamente lo que pasaba en Benifario de la Valdigna no es que aumentó la renta individual de cada persona en un año, ¿no? Lo que pasó es que aumentó la renta media, ¿vale? Además, bueno, Sí, si lo que miras el pasa es que en el titular, titular no dicen nada de media, ¿eh? eso te iba a decir, es que en el titular ni siquiera aparece la palabra media, pero es que se calculó una media porque no existe la renta, y pongo comillas, o sea, la renta no existe. Posiblemente lo que pasa es que en un año, el primer año que mencionan, pues todo era la renta media anual por persona, pero de repente vino alguien que vendió algo, heredó algo, se mudó al pueblo alguien que ganaba una pasta, lo que fuera. Y como el pueblo es pequeñito, cuando hacemos un reparto de ese dinero entre todos, pues oye, salen a un pico. Pero reparto de verdad no hay, ¿no? Quiero decir, Nada, 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 ¿no? ese que ganó tanto, esa persona que ganó tanto no se puso a repartirlo con el pueblo, ¿no? Nada, nada. Esto es un artificio que nos pasa muchas veces con la media, que tenemos un valor muy alto y eso nos cambia todo. Claro. Vale. Y entonces, realmente, siempre que tengamos unos datos que tengamos asimetría, nos encontraremos que están centrados. Es decir, si tenemos muchos datos, por ejemplo, que están centrados alrededor de unos valores, pero hay algunos muy grandes, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque ahora mismo ahí la media me va a decir, oye, la media de lo que tiene la población de este pueblo, de lo que tienen, de lo que ganan, por ejemplo, es tanto, pero realmente no. La mayoría está en valores mucho más bajos, como el salario de España, ¿no? Dice, la media es 28.000 lo que se gana al año. Dice, pero luego lo miras y donde se concentra la mayor cantidad está precisamente en los salarios más bajos, ¿no? Entre los 14 y los 21 y así. 14.000. Claro, efectivamente. De hecho, tú lo estás diciendo, hablas de la mayoría y yo creo que aquí lo interesante, bueno, lo que solemos hacer en estadística cuando pasa esto es recurrir a otras medidas, como por ejemplo lo que llamamos la mediana, la moda o los cuantiles, que reflejan mejor eso de la mayoría que estabas comentando, ¿no? De hecho, yo antes comentábamos antes lo de si yo ordeno los datos, la media estará por el centro. Bueno, la media no lo sabemos porque la media puede estar muy afectada, pero la mediana sí. La mediana, por definición, va a ser el valor que esté en el centro. Entonces, por ejemplo, si ordenásemos a la gente de Benifario de la Valdigna por su salario y vemos el salario que tiene en la persona que se queda como en la mitad, pues eso sería la mediana. ¿Y qué pasa? Que tenemos la mitad a un lado, la mitad cobra menos y la otra mitad cobra más. Si viene esa persona de fuera que gana un dineral, la vamos a poner en una esquina, pero la persona que está en el centro prácticamente no va a cambiar, ¿no? Porque va a estar cerquita. Entonces vamos a seguir teniendo la misma mediana. Y eso hace que sea robusta a valores extremos. Y luego hablaba también de eso, de los valores, digamos, como que son los más, lo que más se repite, ¿no? Eso es lo que se llama la moda, ¿verdad? Aunque es verdad que lo que se repite es relativo, porque exactamente el mismo salario puede que no se repita, ¿vale? Pero digamos que alrededor de ese valor es donde se concentra, es donde hay mayor cantidad de datos. Exactamente, donde tengamos mayor cantidad de datos. Tú lo decías antes cuando decías lo que era asimétrico, básicamente nos referimos a eso. Muy bien, tenemos ya 3 medidas.
¿de acuerdo? Eso. Media, media, mediana y muda, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, con esto yo Tenemos puedo más. tener ya una visión de cómo son mis datos. Sí, pero además podemos saber algo más, porque quizá esa versión es muy céntrica, ¿no? Si estamos en la parte central de alguna manera, lo que podemos hacer es intentar ir un poco más allá y recurrir a lo que se llama percentiles. Básicamente, la mediana está en la mitad de los datos, entonces hemos dicho que deja el 50% por arriba, el 50% por abajo. Bueno, pues eso lo podemos generalizar y hablar de percentiles o cuantiles, ¿no? Es lo mismo, pero para cualquier porcentaje. Por ejemplo, hablamos del percentil 25%, que también lo llamamos el primer cuartil, y es el valor que escogemos de manera que un 25% de las personas van a quedarse por debajo de ese valor. O sea, si volvemos a nuestras personas de Benifayó, pues las tenemos ordenadas, el 25% estará debajo de un valor de salario o de renta. Pues ese es el percentil 25%. Y así lo podemos hacer para cualquier valor de porcentaje que queramos. Sí, esto de los percentiles, que suele ser más desconocido y se conoce menos, sin embargo, se usa mucho cuando tienes hijos, hijas. Sí, Porque exactamente. enseguida te dan, cuando vas al pediatra o a la pediatra, te dan unas tablitas con unas curvas muy monas que realmente lo que está representando son percentiles para las distintas edades. Es decir, pues para una edad, percentil de altura, de peso, ¿no? Y te los van ordenando y te dicen, bueno, pues con esta edad, pues mira, aquí están las líneas del percentil del 10, del 20, del 50, y así tú puedes ver si tu hija, tu hijo, peque, su altura está entre las alturas más bajitas o las más altas, ¿no? A ver, aquí es importante que estas tablas estén bien hechas y adaptadas a tu entorno, porque, Y claro, tanto. que no, las alturas no son las mismas en distintas partes, ¿no? del planeta, o sea, realmente la morfología y demás. O sea, que es importante que estas tablas estén hechas adaptadas a tu país, ¿no? Evitando algunos sesgos, algunas cosas. De hecho, en España se supone que lo están y además se hace con menores sanos que no tengan un problema. Vale, pero luego se escucha mucho, por ejemplo, eso de la altura media, ¿no? De decir, bueno, la altura media es de 1,65 metros más menos 20 centímetros. ¿Esto tiene que ver con los percentiles? ¿Está bien dicho? Buf, ese es un melón importante. Muchas veces vemos escritas así la media acompañada de otra cosa que es un más menos y que nos parece que nos indica por dónde varían los datos. Habitualmente ese valor suele ser lo que se llama la desviación estándar, que es como una medida de la variabilidad, ¿no? Pero aquí pasan varias cosas. Por un lado, si ponemos eso de la media más menos un valor, lo primero es que estamos suponiendo que la media está en el centro de los datos. Y ya hemos dicho que eso no siempre pasa, ¿vale? Que los datos no tienen por qué distribuirse igual a los dos lados de la media, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué es? Ese valor en realidad no nos dice nada sobre la distribución de los datos porque todos los datos están en ese rango. ¿Qué porcentaje de datos está en ese rango? Cuando nos acompañan el valor, si no es que es realmente un percentil o alguna cosa así y nos lo especifican, no sabemos qué rango de valores están ahí. Y fíjate que una cosa que cuando tú me lo has preguntado me has dicho que la media de la altura está en torno a, ¿vale? Es X más menos algo. Pero ¿es la media o son los datos los que están en torno a ese valor? Y ahí ya entramos en otro tema, que es cuando estamos trabajando solo con los datos o cuando estamos tratando de hacer inferencia y de hablar de la población al completo y no solo de nuestra muestra. Pero como nos estamos yendo de tiempo, yo creo que ya eso lo dejamos para otra píldora. ¿Te Sí, parece? yo creo que eso lo vamos a dejar para otra píldora, y además esta píldora con las famosas horquillas que se llama ahora los intervalos, cuando hablamos también de Exactamente. lecciones y demás. Ay, Así ay. que habrá otra píldora que se la dediquemos a los intervalos, las horquillas, la variabilidad. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Anabel, y bueno, muchas gracias a todos las personas que nos escucháis. Volveremos el próximo mes con otra de estas píldoras para entender
la información y utilizarla para tomar decisiones. ¡Chao! Chao.